Bueno, este tema de el día del Señor vendrá, basado en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero como dice la palabra de Dios allí en Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Quiero que mantenga tu Biblia abierta allí en la segunda carta del apóstol Pedro, y porque estaremos viendo, repasando algunos de los versos que anoche con el hermano Samuel también algunos de ellos fueron tocados, pero el verso clave de esta campaña es el versículo 10, que dice que el día del Señor vendrá, y añade Pedro que será como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ellos hay serán quemadas. En verdad me sorprendí mucho cuando los caballeros, la directiva de caballeros escogió este tema que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, o el día que se manifestará esa aparición de nuestro Dios. ¿Por qué me sorprendió? Porque este es un tema que a través de los años es un tema que ha creado ciertas confusiones y tiene mucho pro y en contra. Tiene a favor y tiene en contra. Mucha gente aceptan lo que dice la palabra de Dios, y otros rechazan de que Jesucristo viene por segunda vez. Y algunos son hasta tan osados en decir que si cuando Él vino la primera vez le crucificaron, si Él decide aparecer por segunda vez, ahora que hay más tecnología, no le van a dejar ni bajar. Pero que el Señor perdone a esos que piensan de esa manera. El mundo impío es capaz de generar pensamientos como esto, pero nosotros los que somos salvos esperamos que ese gran día se manifieste. Y yo esperaba también esta noche que los caballeros me cantaran el himno 76. Yo espero el gran día tan feliz que llegará, cuando Cristo venga al mundo y se manifestará. Y usted sabe por qué yo esperaba ese himno, porque Satanás será atado. Y dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, 1000 años habrán de paz. Y cuando Cristo venga al mundo otra vez, yo espero que, en el que sea al final, en que entonen este himno tan hermoso que habla de la venida del Señor. ¿Cuánto estamos esperando al Señor? Ven, la pregunta que te hago, ¿estamos listos? Si el Señor viene hoy, ¿estamos nosotros preparados para irnos con Él? ¿Estamos viviendo la vida que el Señor espera que tú y yo vivamos? Tenemos por lo menos 3 o 4, si mal no conté, algunos 4 o 5 amigos esta noche. Y me alegré de ver a algunos de ellos porque son personas conocidas por uno, personas que uno no quiere que se pierdan en el mundo, sino que ellos vengan al arrepentimiento y conozcan al Señor Jesucristo. El tema de la segunda venida de Cristo es un tema de escatología. La escatología bíblica lo que tiene que ver es con el estudio de las cosas futuras y últimas. Todo lo que ha de acontecer en el plan profético de Dios, tanto para los hombres como para Israel, como para la iglesia, y todo lo creado entra en este estudio llamado escatología. Para nosotros hablar de la segunda venida de Cristo, tenemos que conocer el término. Cuando usted escuche por ahí que le hablen de escatología, estamos hablando de los tiempos finales. Y hablar de que esperamos la manifestación de que el día del Señor vendrá, entonces esto tiene que ver con escatología, porque está hablando del futuro, de las cosas futuras que tienen que ver con la iglesia, que tiene que ver con los hombres, que tiene que ver con Israel, pero también tiene que ver con todo lo creado. Hay algunos términos que en una página ahí le pasé a Isaac para que a ver si se podía proyectar, que tienen que ver con términos que nosotros debemos de manejar. Ahorita yo decía que cuando hablamos de la venida de Cristo es un tema que tiene mucha tela que cortar. 3 días no serían suficientes para hablar de este tema. Una noche de predicación no sería suficiente, y menos para mí. Pero
hay expertos en este tema que tiene que ver con la escatología. Y entre ellos les recomiendo al hermano Elvis Carballosa, un hombre, un teólogo de nuestros tiempos que todavía vive y que es un hombre que ha estudiado a profundidad todos estos temas escatológicos y que tienen que ver con las cosas que han de suceder en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Darwin Pentecostés, en su libro también, Evento del Porvenir, escribe un libro bien grueso, este teólogo, y habla de estos acontecimientos futuros y de todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor. En los términos escatológicos está el tema de la venida de Cristo, y esto lo que significa es la vuelta corporal de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, primero en gloria como juez y después como rey. Cuando nosotros decimos, esperamos el gran día que el Señor venga por su pueblo, estamos diciendo, Señor, queremos que vuelva corporalmente, queremos que te manifieste la tierra, y como dice la palabra de Dios, esa segunda aparición de Cristo no será como ese cordero humillado, ese que vino y se estuvo entre los hombres y le maltrataron, le crucificaron. No. Cuando Él venga de nuevo, Él vendrá como juez y luego en su etapa final como Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos eventos escatológicos se llevarán a cabo con esta venida del Señor Jesucristo. El primero de ellos, en el cual nosotros creemos como iglesia o premilenianista que somos nosotros, porque hay diferentes grupos que tienen diferentes creencias con relación a la venida del Señor. Nosotros creemos que habrá un arrebatamiento. Y el arrebatamiento significa la reunión instantánea de la iglesia existente en la tierra para el encuentro con Jesús en el aire y estar para siempre con Él. Cuando hablamos de arrebatamiento, estamos diciendo que los creyentes que estén vivos para el arrebatamiento, el Señor entonces lo va a recibir a ellos en el aire, y nosotros, digo nosotros porque yo creo que la venida del Señor no está lejos, está cerca, vamos a estar con Él para siempre. Hay otro término que entra en este cuadro que tiene que ver con la tribulación, que es un periodo que forma 7 años, y esto va a acontecer en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos visto o como vemos en la Biblia, estos 7 años están divididos en 2 partes. 3 años y medio de paz, de una paz ficticia, pero 3 años y medio que serán de amargo dolor, de angustia y de sufrimiento para toda la generación que quede en la tierra por causa de esto de la gran tribulación. Y hablando de tribulación, yo soy de lo que creo, y nosotros también adentramos como congregación Iglesia Bíblica Cristiana Consuelo, dígase, porque hay otros bíblicos que no creen que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Yo soy de lo que creo que no estaremos en la gran tribulación. La gran tribulación será un tiempo de sufrimiento, de angustia sobre la tierra. Y aquellos que estén vivos en ese momento tendrán que experimentar el ardor de la ira, de la hipocresía de Satanás, quien tendrá en su mayor apogeo su gobierno en la tierra, dígase el anticristo. El milenio, entonces, como dice el himno 76, son esos 1000 años donde Satanás será atado, y será un tiempo de paz, de tranquilidad, donde el Señor enseñará a los reyes de la tierra, a los moradores de la tierra, lo que es el reinado milenial, lo que es un reinado de justicia, lo que es un mundo diferente, donde no habrá extorsión, donde no habrá propaganda política, que porque yo estoy pegado con fulano me va a ir bien en este gobierno o lo otro. No. En el milenio el Señor va a enseñar, y en ese tiempo, miren, el diablo nada que ver. Luego de esto, según la escatología, Satanás será soltado nuevamente. Cuando hablamos de estos 1000 años, lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, porque todos los temas que tienen que ver con escatología o con los días finales o con la segunda venida de Cristo, el apóstol Juan se deleita y nos describe desde Apocalipsis capítulo 1 hasta Apocalipsis al final. Vemos cómo este libro de revelaciones, Dios permitió que Juan viera cosas
que otros de los apóstoles no pudieron ver, y Juan se encarga de mostrarla allí. Y sobre todo cuando se habla de estos 1000 años, en Apocalipsis 20 vemos detalladamente cómo será estos 1000 años de reinado milenial, durante el cual Cristo reinará sobre la tierra. Será el cumplimiento del pacto de Abraham y con David, el nuevo pacto, y será un periodo de paz, de prosperidad, de justicia, lo que este mundo caído no ha experimentado después de la caída que tuvimos con Adán. El premilenio, punto de vista según el cual dice que la segunda venida de Cristo sucederá primero y después será seguida del cumplimiento literal de Apocalipsis 20. Los postmilenialistas creen que según el mundo cristiano, gradualmente o la iglesia reinará durante el milenio después de la segunda venida de Cristo. Lo amilenianismo o el amilenianista, punto de vista que cree que el milenio donde Cristo o la iglesia reinarán en la segunda venida de Cristo será simplemente o sucederá al final de la historia. Los pretribucionalistas son aquellos que afirman que el arrebatamiento sucederá en la historia sin previo aviso y que después de esto comenzará la tribulación y el arrebatamiento tendrá su cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Por tanto, la iglesia no pasará por la gran tribulación. En ese grupo nos encontramos nosotros, de aquellos que creen que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Los midi-tribulacionalistas son aquellos que afirman que el arrebatamiento sucederá a la mitad del periodo de la gran tribulación. Como en los 3 años y medio, ellos creen que ahí es donde se va a dar el periodo del arrebatamiento. Pero la segunda venida de Cristo sucederá al final del mismo. Por lo tanto, la iglesia no pasará por la segunda mitad de la tribulación. O sea, este grupo, los MIDI, a diferencia de los pre-tribulación, eso mismo, ese grupo cree que vamos a estar la iglesia los 3 primeros años y medio, donde será el tiempo de paz, donde Satanás va a estar viniendo, el anticristo ahí, de que todo marcha bien. Los cristianos no hacen falta en la tierra, todo sigue normal, no hubo ningún arrebatamiento, no hubo ningún rapto, no hubo nada ni nada. Pero después, cuando vengan los 3 años y medio de tribulación, ahí entonces, ¿qué va a suceder? El rapto, este grupo cree de esta manera. Y el último grupo, que son los post-tribulacionalistas, ellos creen que el arrebatamiento coincidirá con la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación. O sea que pasados los 7 años, este grupo de post-tribulacionalismo, ellos creen que ahí es donde se va a manifestar ese gran día cuando Cristo volverá. ¿Qué creemos nosotros? Leíamos en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, porque la gracia que se ha manifestado, dice el apóstol Pablo allí hablando con Tito, sobre todos los hombres, enseña que este tiempo debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Por eso mi pregunta al iniciar este mensaje con el tema de que el día del Señor vendrá. ¿Estamos tú y yo preparados para ese día? Entonces, si estamos preparados, si estamos esperando a Cristo, es tiempo de que la iglesia del Señor, lo que le servimos al Señor, renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo, como le dijo Pablo a Tito, sobria y justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si tú y yo como iglesia estamos esperando al Señor, es tiempo de que decidamos apartarnos del pecado, apartarnos de la impiedad, apartarnos de lo mundano y vivir en este mundo de maldad de una manera sobria. Ser justo como manda la palabra de Dios. Practicar la piedad, mostrar que Cristo ha cambiado nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú y yo entramos en el grupo de los dichosos, de los bienaventurados, de aquellos que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero
nosotros que decimos, Señor, ven, nosotros que estamos esperando esa venida del Señor, como está viviendo la iglesia de este tiempo, de este siglo que nos ha tocado vivir, deja mucho que decir si en verdad nosotros estamos esperando al Señor. Si de algo estamos convencidos es que el Señor vendrá, de que el Señor viene por su pueblo. Él lo prometió. El Señor no retarda, dice Pedro en el texto clave, porque el día del Señor vendrá, segunda de Pedro 3:10, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay. Ya yo le hablé del proceso, porque no todo va a suceder al mismo tiempo. La venida de Cristo se van a estar efectuando diferentes eventos simultáneamente en su venida. Por eso Pedro dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y abro paréntesis, para ti y para mí que estamos esperando la venida del Señor, no puede venir como ladrón en la noche. Porque nosotros no somos de los que estamos en ignorancia, dijo el apóstol Pablo. Nosotros somos de los que somos del día. Y el día del Señor no puede sorprendernos como ladrón, porque se supone que nosotros lo estamos esperando. ¿A quiénes tiene que sorprender como ladrón? Aquellos que no están a la expectativa, que no lo están esperando, aquellos burladores de los cuales habla Pedro en esta segunda carta, en el capítulo 3. Por tanto, iglesia, nosotros tenemos que prepararnos para este gran día. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Como dice Tito, como le dijo Pablo a Tito, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos y consagrándonos para vivir una vida piadosa, una vida justa, una vida que represente a Cristo en un mundo que está dañado. Los creyentes del siglo I creían que Cristo iba a venir en ese tiempo. Y cuando hablo de los creyentes primero, estoy hablando de los creyentes del primer siglo, de los creyentes de la iglesia primitiva. Ellos creían que desde que Cristo fue ascendido al reino de los cielos, Él no iba a durar mucho allá. Él iba a volver a levantar a su pueblo. Y los creyentes vivían bajo esa esperanza. Los creyentes vivían expectantes. Cuando nosotros leemos la segunda carta tesalonicense y la primera, nos damos cuenta que esta iglesia a la cual el apóstol Pablo habla, esta iglesia estaba esperando. Ellos creían que el Señor podía venir en cualquier momento. Y lamentablemente, ¿cuántos siglos han transcurrido? ¿Cuánto ha llovido después de ahí? Murieron los apóstoles, murieron los creyentes de la iglesia primitiva. Fue completada la Biblia por entera. La tenemos así en grueso, privilegio que ellos no tenían en aquellos tiempos. Y nosotros que gozamos de tener la palabra de Dios, que creemos en sus promesas, que decimos, que creemos que este libro sagrado, todo lo que dice ha de cumplirse. No queremos ya ni leer la palabra de Dios. No estamos expectantes como estos creyentes del primer siglo. Dice Pedro, amado, vamos a Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2. Amado, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que fueron dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles. Esto lo vemos allí en Pedro, segunda carta de Pedro, los versículos 1 y 2. Pero mira lo que dice en la primera carta, en los versículos 1, capítulo 1, versículo 12 al 14, a lo que se está refiriendo Pedro cuando le dice a los hermanos que esta es la segunda carta que les escribo. Dice, a esto, ¿a quiénes? A los profetas, a los santos, a los apóstoles, a estos, primera carta, capítulo 1, versículo 12 al 14, dice Pedro, a esos apóstoles, a esos profetas, se les reveló no para sí mismo. O sea, que lo revelado en la palabra de Dios, como dice Pedro en su primera carta, no es de interpretación privada, no es para que 2 o 3 digan, esto es lo que enseña la palabra de Dios y nosotros somos los únicos que tenemos que conocerla y saberla. No, dice Pedro en su primera carta, sino para nosotros.
¿Quiénes somos nosotros? Aquellos que íbamos a venir, aquellos que íbamos a ser cambiados, que íbamos a conocer acerca del Señor por el mensaje que fue dado a los profetas y a los apóstoles. Y dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por la que se ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Estoy en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12 al 14. Enviado del cielo este Espíritu Santo, del cual no habla Juan, en el capítulo 14 del Consolador que vendría, cosas en las cuales dice Pedro, anhelan mirar los ángeles. Por tanto, iglesia, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es tiempo lo que esperamos al Señor ser sobrio, y esperemos por completo la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y si nosotros estamos esperando que Cristo se manifieste como hijo obediente, no nos debemos conformar a los deseos que antes teníamos cuando éramos ignorantes. ¿Y cuando éramos ignorantes? Cuando no conocíamos nada acerca de Dios. Pero ahora conocemos el Señor. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora somos transformados por el mensaje de Jesucristo. Ya no debe de haber ignorancia, y mucho menos con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la mentalidad de los hombres impíos y burladores? Dice Pedro en los versículos 3 al 7. Pedro da una descripción de estos hombres impíos y burladores como en el tiempo que nos ha tocado vivir. Hoy usted le dice a alguien, Jesucristo viene, Jesucristo está a la puerta, y la gente te dice, viene otra vez con la misma historia, el mismo cuento. Se murió mi abuelo, se murió mi abuela, se murió mi tátara, mi tétera, que todo el mundo. Y Jesucristo no ha venido. Satanás ha cegado el entendimiento de los hombres de este tiempo para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero a ti y a mí nos ha resplandecido esa luz, y nosotros estamos en la luz, ya no estamos en tiniebla. Estamos para anunciar la buena noticia del Evangelio. Estamos para decirle al mundo, Jesucristo viene. Yo no sé cuándo, pero yo sé que Él viene. De algo yo estoy convencido, de que este mundo será transformado por el poder de Dios, como lo dice Pedro aquí en el versículo 10 del capítulo 3. Entonces, estos hombres impíos y burladores no han cambiado. Miren que la iglesia del primer siglo, a los cuales Pedro le está escribiendo, Pedro le está diciendo a la iglesia, a estos expatriados, a estos creyentes que corrían por su fe, que estaban esperando al Señor, porque estaban sufriendo la persecución, estaban sufriendo como parte del pueblo de Dios. Pedro le dice a ellos, sabiendo primero esto, Segunda Pedro, los versículos 3 al 7, que para los postreros días vendrán burladores. Oye, si en el primer siglo esperaban burladores, porque para ellos ya era el tiempo final. Cuando hablamos de postreros días, estamos diciendo, en los últimos días vendrán, es lo que le está diciendo Pedro a la iglesia a la cual le está escribiendo, que vendrán burladores. ¿Y cuál es la característica de estos burladores? Estos burladores impíos viven según su propia concupiscencia. Y son tan necios, dice Pedro, que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen de igual manera. Estos ignoran voluntariamente, y ojo con esto, no es que ellos lo ignoran completamente. Los burladores, los impíos, ellos no ignoran que Cristo viene. La gente de nuestro tiempo, que nosotros le decimos Cristo viene, ellos no ignoran esa verdad. Ellos saben que Él va a venir. Porque por más impío que una gente sea, tiene cierto temor a la palabra de Dios. Y han visto la gente de nuestra generación que cada día lo que la Biblia dice se va cumpliendo tal cual la palabra de Dios lo había determinado. Entonces, el apóstol Pedro dice, estos burladores dudan de la venida de nuestro Señor. Ellos dicen, las cosas permanecen igual, nada ha cambiado, todo lo que han dicho. Y dice Pedro, ellos ignoran voluntariamente. Es porque ellos se han propuesto ignorar la verdad de que un día Cristo vendrá a restaurar este mundo dañado. Y duele decirlo, parece que la iglesia de este siglo también está ignorando la venida del Señor.
Y tenemos que ponernos alerta. Tenemos que abrir los ojos. Porque estamos viviendo como que Cristo no viene. Por eso Pedro va a continuar diciendo que en el tiempo antiguo fueron creados los cielos y la tierra. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Si usted va al libro de Génesis, ¿por qué fueron creadas todas las cosas? Por lo que el Señor dijo, sea esto, y fue hecho. Pero Pedro está diciéndole a esta iglesia que también, como los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios, de igual manera por la palabra de Dios, lo que hoy vemos, mañana no lo vamos a ver. El mundo de maldad, el mundo dañado, el mundo corrupto, los hombres impíos, los burladores, cuando Cristo venga, van a tener que recogerse. Van a dejar de existir, porque en el reino establecido por Él, cuando Él venga y establezca su reino, habrá un mundo de paz, un mundo de tranquilidad, un mundo donde reinarán aquellos que no son inicuos, que no son impíos, que no son burladores. Mira que va, dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente, iglesia, abre tus oídos, oye lo que dijo el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y cuando dice apostatarán de la fe, es que van a negar la fe, aún aquellos que profesan creer en el nombre de Cristo. ¿Por qué van a negar la fe? Porque se pondrán a escuchar a espíritus engañadores, doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, con acción de gracia, participantes de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Estos tiempos que nos han tocado a nosotros vivir, si Pablo advirtió a la iglesia de Éfeso, hablando con Timoteo, diciéndole, el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros, en los últimos días, muchos van a negar la fe. ¿Tú sabes quiénes niegan la fe? Aquellos que no tienen fundamento, aquellos que no están nutridos de la palabra de Dios, aquellos que vienen a perder el tiempo en el día de reuniones, aquellos que se han olvidado que la Biblia hay que leerla todos los días, aquellos que dejan de orar, aquellos que se entretienen con otras cosas en vez de dedicar tiempo a lo que sí edifica, a pasar tiempo con el Señor. Dice la segunda carta, continúa el apóstol Pablo hablando de estos hombres impíos y burladores. Pablo le dice a la iglesia allí, oigan, segunda carta a Timoteo, los versículos, capítulo 3, los versículos 1 al 5, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres, oigan esta característica, miren a ver si no se parecen al tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Yo estoy convencido que si para los creyentes del primer siglo la venida de Cristo estaba a la puerta, ahora más, aunque tú no lo creas, yo sí lo creo, porque este mundo cada día es más caótico, este mundo cada día va de mal en peor, y este mundo necesita la intervención de Dios, este mundo necesita que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, y que nosotros nos volvamos a Dios. Que lo que ha hecho desde el día que llegó a nuestros corazones es hacernos bien, es librarnos de una vida dañada. Lo que quiere hacer contigo, querido amigo, que estás aquí esta noche. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, los versículos, en el capítulo 3, los versículos 1 al 5, también debe de saber esto, Timoteo, y la iglesia en Éfeso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué van a ser peligrosos esos tiempos? Oye, iglesia, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ególatras, que ellos son lo mejor de lo mejor, que ellos son la última Coca-Cola del desierto, avaros, amantes al dinero, no ven otra cosa más que el amor al dinero, vanagloriosos, viven echando cutuple por los bienes materiales que tienen. Viven llenándose la boca que yo sí y tú no. ¿Qué más? Soberbio, blasfemo.
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Son o no son tiempos finales lo que estamos viviendo? Sí, yo creo que la iglesia del Señor tiene que abrir los ojos. Porque la característica de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que estos hombres que vendrán en los tiempos finales, estos tiempos peligrosos, yo creo que estos tiempos que estamos viviendo, que está viviendo la iglesia del Señor, son tiempos peligrosos. Porque la descripción que Pablo da aquí es pim pum lo que nosotros estamos viendo hoy en día. La gente se ama a sí misma, la gente es vanagloriosa, la gente blasfema contra Dios como si no es nada. Son desobedientes a los padres, los hijos ya no quieren obedecer, no quieren respetar a nadie. Son ingratos, son impíos, no tienen afecto natural, implacables, calumnian, intemperantes, crueles, aborrecedores de todo lo que puede mostrar bondad, porque están cegados por el pecado. Ellos creen que este mundo nunca se va a acabar. Ellos creen que Cristo ya se olvidó de esta tierra, como muchos impíos dicen por ahí. Ya Dios se olvidó de nosotros. Si Dios hubiese olvidado de nosotros, tú y yo no estuviéramos aquí. Estamos todavía vivos porque por su misericordia estamos en este lugar. Hablando Jesús, enseñando su palabra allí. Mateo dice, el evangelista Mateo dice en el capítulo 24, los versículos 3 al 5, que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Estoy en Mateo 24, los versículos 3 al 5. Y cuando se le acercan aparte, le dicen, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué le responde Jesús? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, Mateo capítulo 24, versículo 3 al 5, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué pasará? A muchos engañarán. Los versículos 11 del capítulo 24, versículos 23, 24 y 26, dice Jesús allí, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuánta gente diciendo que son profetas, que hablan en nombre del Señor? Jesucristo advirtió acerca de ello. Lo que pasa es que la iglesia está todavía durmiendo en sus laureles y le cree a todo el que habla que dice que es del Señor. No todos son del Señor, aunque mencionen el nombre del Señor. No hay una cosa más santa que un impío cuando le pasa una calamidad y él entiende que Dios le resolvió su problema. Aún el corazón más perverso, cuando siente que Dios le ha librado de algo, dice, gracias Dios. No nos dejemos engañar. Jesucristo dijo, se levantarán muchos, a muchos se engañarán. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, porque es lo que va a pasar en los tiempos finales. El anticristo que ha de manifestarse en la tierra va a hacerle creer a la gente, ya no hay que esperar más a Cristo, ya yo llegué. ¿Y cuánta gente han sido engañados? No hace mucho tiempo hubo un loquito que se levantó por ahí diciendo que él era Cristo. Y eso es cuento. Todavía faltan muchos más. Mirad aquí el Cristo, o mirad allí, no le creáis, digo el mismo Señor Jesucristo, porque se levantarán falsos Cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, porque no es que no van a hacer milagros, no es que no van a hacer grandes señales, ellos van a hacer todo lo que hacen los convertidos, ellos van a hacer todo lo que creen en el poder de Dios, pero son falsos. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que son falsos? Cuando tú y yo dediquemos tiempo a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras y a saber que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A muchos se engañarán, y si fuere posible, dice Jesús, aún a los escogidos. Así que, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no le creáis. Todo lo que está describiendo Jesús aquí es el tiempo, es el momento donde el anticristo estará engañando a la gente.
¿Por qué yo creo que Cristo viene otra vez? Porque Él lo dijo. Y yo le creo a Él, porque Él lo dijo en su palabra. Dice Pedro en los versículos 8 y 9 del capítulo 3, mas, oh amado, vamos allí a 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9, mas, oh amado, no ignoréis esto. Oye, y escucha bien, querido amigo que estás aquí esta noche. Mas, amados en Cristo, no ignoréis esto, porque para con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa. Él vendrá otra vez. ¿Estamos tú y yo preparados? ¿Estamos tú y yo viviendo santa y piadosamente? ¿Estamos nosotros anhelando esa venida del Señor como lo anhelaban los creyentes del primer siglo? Estamos dejando mucho que decir, porque parece que no queremos que el Señor venga. Tenemos que ponernos alerta. Yo creo que el Señor viene porque Él lo garantiza. Él lo dice en su palabra. Y dice aquí que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Según algunos la tiene por tardanza. ¿Sabe por qué no ha venido? Porque Él es paciente para con nosotros los hombres. Y tú, querido amigo que estás aquí esta noche, que quizás te ha preguntado, ¿por qué los evangélicos viven diciendo que Cristo viene y nunca termina de llegar? Porque todavía tú no te has convertido. Porque Dios te está dando el chance de que te arrepientas. Porque Dios quiere cambiar tu vida. Porque Dios te ha enseñado de tantas maneras, a través de ese evangélico amigo tuyo, a través de esa iglesia que está en la esquina de tu barrio, que tienes que cambiar el rumbo que le estás dando a tu vida. Que como estás viviendo, no eres agradable a Dios. Y necesitas a Cristo. La iglesia ha cerrado su boca. La iglesia quiere hablar de prosperidad. La iglesia quiere hablar de sanidades, pero no quiere decirle al impío, Jesucristo viene y si te mueres en tu pecado, te vas al infierno. Porque el infierno es real, así como el reino que vamos a tener con el Señor por toda la eternidad es real. Y para yo librarme del infierno, tengo que convertirme a Cristo. Moisés dijo en el Salmo 94, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de la vigilia de la noche. Yo creo que el Señor viene porque Él lo prometió. Él lo garantiza. Para mí la palabra de Dios no es un juego. Para mí pararme aquí no es ponerme a inventar o a relajar con esto. Yo respeto mucho a Dios. Y yo conozco el poder que Dios tiene. Y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Por eso todo siervo de Dios que va a predicar la palabra tiene que estudiar su Biblia, tiene que prepararse. Porque 1000 años. Juan 14, ¿por qué yo creo que Él viene? Porque Juan 14, 1 al 3, Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Ustedes le creen a Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todo el que cree en mí. Y si no fuera así, escucha bien. Yo no se lo iba a decir a ustedes porque yo no miento. Está hablando Jesucristo. Y Él no miente. Él es veraz. Voy pues a preparar lugar para aquellos que me siguen. Y si me fuere, oye la promesa aquí. Yo prepararé el lugar. Vendré otra vez. El Señor viene otra vez por su iglesia. ¿Estamos tú y yo preparados para irnos con Él? ¿O estamos todavía durmiéndonos en nuestros laureles? No se turbe, me tomaré a mí mismo, porque yo quiero que donde yo estoy, aquellos que son mis hijos, también estén conmigo. Eso es Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Porque yo creo que el Señor viene, porque Él lo prometió, Él lo dijo, Él lo garantizó. Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 7, y los versículos 10 al 11. Cuando Jesús iba a ser ascendido al reino de los cielos, le dejó la garantía a aquellos que le seguían de que Él volvería otra vez y no se iba a olvidar de ello, de lo que Él le dijo en Juan capítulo 14, de que Él vendría otra vez, de que Él le iba a tomar a ellos para que estén con Él donde Él estuviera. Y dice hecho, entonces los que habían reunido le preguntaron al Señor, diciendo, antes de Jesús ser ascendido, Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Porque ellos no sabían que el Señor iba a ser tomado ahí mismo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús?
No les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso solo lo sabe Dios. ¿Cuándo será el fin de todas las cosas? ¿Cuándo será la manifestación de ese gran día? Cuando el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Y dice Lucas, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron aquí delante de los discípulos dos varones con vestiduras blancas, dígase dos ángeles, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿qué ustedes están mirando para el cielo? Ese mismo Jesús que ustedes están mirando que se va, él le dijo a ustedes que él volvería. Él volverá como vosotros le veis ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estamos esperando al Señor, estamos preparados para su venida, estamos diciéndole al Señor, como dijo Juan en el Apocalipsis: ven, Señor Jesús, tu iglesia, tu esposa te espera. Estamos esperando al Señor, o todavía estamos nosotros haciendo cuentos y perdiendo el tiempo y ya no predicamos el evangelio de Cristo. Esta creación está clamando que el Señor se manifieste. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 20 al 23, porque la creación, por causa de la partida de Cristo, por causa del pecado, ha sido sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque todo lo que Dios creó fue bueno, y para que los seres humanos lo disfrutemos, sino por causa del que sujetó todas las cosas en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga y limpie todo lo sucio y todo lo pecaminoso, todo lo corrupto que hay en este mundo. Por eso Pedro dice: eso sí es lo que ustedes ven ahora. Todo lo que usted y yo vemos, el Señor lo va a cambiar. El Señor lo va a arreglar. Cielo nuevo, tierra nueva. Apocalipsis 21. Dice Juan, en esa visión que Dios le está mostrando, vi yo un cielo nuevo. Ay, papá. Vi yo un mar de cristal. Todo eso les espera a aquellos que estamos esperando pacientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. La creación gime. Hay tanta maldad en el mundo que la creación misma se está quejando. Ya no aguantamos estos hombres destructores, estos impíos que están acabando con lo bonito que Dios creó. Hombres malos, que a lo que Dios llama bueno, ellos lo llaman malo. Donde la iglesia del Señor, en vez de marcar la diferencia, está viviendo de igual a igual. Es tiempo de que nos arreglemos si verdaderamente nosotros estamos esperando al Señor. Su venida está cerca, aunque no sabemos el día y no sabemos la hora, pero de que Él vendrá. Y hay que estar alerta. De que Él viene, y hay que estar alerta. Aunque yo no sepa el día, no puedo hacer como estos burladores, como estos impíos que comenzaron a decir: ¿cuándo será? Desde que nacimos estamos escuchando esto. Iglesia, sigue esperando. Sigamos esperando. Su venida está más cerca que cuando nosotros creímos. El día y la hora no la sabemos, pero Él viene. Y solamente se van con Él los que estén preparados, los que estén alerta, los que estén velando, los que estén dispuestos a sacrificar, a crucificar el mundo y decir: yo vivo para la gloria del Señor. Dice Pedro en los versículos 10 al 13 del capítulo 3 de la segunda carta: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y oye, ¿qué va a pasar? En el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, los elementos ardientes serán deshechos. Dios va a destruir, a quitar toda atmósfera de maldad en la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿En qué tiempo? Tampoco lo sabemos. La última semana, que no sabemos cuándo será, porque Daniel habla de 72 semanas. En las 62, no 72, la 72 es la última, donde ya será el tiempo final, el tiempo cuando Cristo vuelva y se manifieste nuevamente y ya todo lo malo sea extraído de la tierra y pase el tiempo de todas estas calamidades y el Señor restaure a su pueblo. Pero en la 62 hemos visto que ya eso pasó.
porque el Mesías vino, fue crucificado, murió por los hombres. Falta cosas por cumplirse. Los creyentes no debemos de temer a que estos cambios pasen en el mundo. Debemos mejor anhelarlo, pedirle al Señor que pase. El día del Señor incluirá juicio, pero también traerá bendición. Ese día de que el Señor venga comenzará inmediatamente después del rapto de la iglesia. Nosotros no vamos a estar aquí y terminará cuando concluya el milenio, los 1000 años de paz. Porque dice que después de los 1000 años, Satanás, dice Juan en el Apocalipsis, será suelto y saldrá otra vez a engañar. Y cuando Jesucristo lo agarre nuevamente, será lanzado al horno que arde con fuego y azufre. Y allí ya no tendrá más escapatoria. Cuando Pedro dice que Pablo escribió cosas que aún él mismo no entendía, Pedro está citando lo que Pablo habló en Tesalonicenses, capítulo 4 y los versículos 13 al 18. Lo que Pablo habló en la primera carta a Timoteo que leí anteriormente, de los tiempos difíciles que vendrían sobre el mundo. Y Pablo dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, con los Tesalonicenses 4, 13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Oye bien, iglesia, porque esto nada más estamos acostumbrados a leerlo en los mortorios, cuando vamos a enterrar a alguien, pero esto es para la iglesia del Señor. Y lo que Pablo está diciendo es que los creyentes en Cristo no podemos ser ignorantes, como la gente que ya está durmiendo, como la gente que ya no tiene esperanza, para que no se entristezcan, como los que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos esperanza. Cristo viene y nos vamos con Él. Pero para irnos con Él hay que vivir en santa y piadosa manera de vivir. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó al tercer día, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, dice el apóstol Pablo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, porque Pablo creía que iba a estar vivo, porque los creyentes del primer siglo, vuelvo y repito, creían que el Señor iba a venir en ese tiempo que ellos estaban viviendo. Ellos creían que era el último tiempo. Y Pablo dice: y nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, ellos lo creían, ellos lo anhelaban, ellos estaban expectantes, porque si Cristo le dijo que volvía, ellos creían que Él volvía, y yo también lo creo. Y dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que están durmiendo, a los que ya están en la tumba, porque el Señor mismo, con voz de mando, oye bien, el que tiene la autoridad, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él vendrá, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir ¿a quién? ¿Arturo en la nube? No, al Señor que viene por su iglesia, que viene otra vez. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Hebreo capítulo 10 versículo 25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino en tanto más procuremos venir a la iglesia, congreguémonos, porque cuando estamos en este lugar nos alentamos para que cuando aquel día llegue nosotros podamos estar listos y recibir al Señor en el aire. Recomendaciones para dejarle. ¿Qué podemos hacer? Ya que el Señor viene, mientras Él viene, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios? Velar. En segundo lugar, ser paciente hasta que Él venga. En tercer lugar, no dormirnos, no seguir durmiendo en nuestros laureles. Primera Tesalonicenses 5, versículo 2 al 6 dice Pablo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Él viene, es una realidad, ha de suceder. Nadie puede cambiar eso. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Va a suceder de una vez? No, yo le dije que hay tiempos que se van a dar, tiempos en esta venida del Señor cuando venga a levantar a su pueblo. Pero gloria a Dios, porque nosotros no vamos a ver todas esas destrucciones. Cuando los hombres digan paz y seguridad, dice Pablo, por eso Pedro dice, él dice cosas que yo no le entendía. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolor en la mujer que está encinta, y por más que traten de escapar, no escaparán. ¿Sabe de lo que está hablando Pablo aquí? De lo que Juan habla en el Apocalipsis, de la gran tribulación. De estos 3 años y medio, donde el mundo, la gente deseará quitarse la vida, y por más que intente matarse, no se podrá matar. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia del Señor? Si amamos a nuestros amigos, si amamos a nuestros familiares, vamos a orar por ellos, vamos a predicar más el Evangelio, dejemos de seguir perdiendo el tiempo, veremos, seamos pacientes, digámosle al Señor, ven, tu iglesia te espera. El Señor no ha venido porque Él quiere que tú te conviertas. Está en manos de nosotros apresurar la venida de Cristo. ¿Y cómo la vamos a apresurar? Predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque hasta que este Evangelio no sea predicado en todas las partes del mundo, Jesucristo no ha de venir a levantar a su iglesia. Tú no lo entiendes ahora, pero para que lo entiendas, tienes que meterte con este libro sagrado. Tienes que leer la Biblia. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Se van a arrepentir los hombres por la predicación de la iglesia. Nos toca a nosotros la evangelización de todo el mundo. Nos toca una parte. Porque hay una parte que será en el proceso de la gran tribulación. Y le corresponde a los 144,000 que habla Juan en el Apocalipsis. Esos 144,000 se encargarán de predicarle a aquellos a los cuales tú y yo no le predicamos, a la nación que Dios llamó, a ese pueblo que Dios escogió, que todavía está ciego, necesitando conocer al Mesías verdadero. Y Dios dejará un remanente de 144,000. Pero mientras tanto a los mortales, a los que son igual que tú y yo, gente común y corriente como tú y yo, para que ellos se conviertan, tú y yo tenemos que predicarle a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer si en lo que el Señor viene? Prediquemos el Evangelio. Prediquemos más, a tiempo y fuera de tiempo. Digámosle a la gente, te vas a aprender, te estás destruyendo. Jesucristo te quiere arreglar la vida. Mantengámonos velando, seamos pacientes hasta que Él venga. No nos durmamos en nuestros laureles. Hagamos lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 7. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. La Biblia nos manda a ser pacientes, a esperar pacientemente hasta que Él decida venir a buscarnos. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Yo no sé cuándo Él viene, pero yo sé que Él viene. Yo no sé a qué hora viene, pero yo sé que Él viene. Él me manda a que vele. Él me manda a que no sea ignorante. Él me manda a ser paciente. Él me manda a no dormirme en mis laureles. Pero mientras Él viene, ¿estoy yo preparado? Dice la palabra de Dios. Dejando la impiedad, dejando la inmundicia, vivamos vidas santas, vidas piadosas, que salten y glorifiquen el nombre del Señor. Si el Señor viene ahora, ¿estamos tú y yo listos? ¿Estás tú preparado? ¿Estamos viviendo la vida que el Señor quiere que vivamos? Si no lo estamos haciendo, hoy es buena noche para comenzar con eso. Hoy es buena noche para que tú te arrepientas, para que tú te libres de la ira que ha de venir por el mundo. Para librarte de eso, tienes que decirle a Jesús, aquí está mi corazón. Oye, yo no sé cuándo te vas a morir, pero te vas a morir. Yo no sé cuándo el Señor viene, pero Él viene. Y solamente se van con Él y serán arrebatados los que han confesado que Él es el Señor y lo han creído en su corazón. Los que han dicho, Señor, sálvame, porque como estoy dañado y tú eres el único que me puede arreglar. Inclina tu rostro.